Me llamo Valeria Rivas y la última vez que dejé que mi hermana se acercara a una taza de café, acabé con quemaduras de segundo grado justo en medio de un almuerzo de empresa. Me lo derramó en el regazo, me miró a los ojos y sonrió como si hubiera sido solo un accidente. La gente se rió, algunos miraron hacia otro lado y nadie dijo una palabra, pero lo que no sabían era que yo llevaba meses preparándome para este momento y, desde luego, no esperaban lo que ocurrió después, cuando mi marido, Adrián Estevez, entró en la sala de juntas con un traje a medida y una mirada más fría de lo que jamás le había visto y, en menos de 10 minutos, despidió a todas y cada una de las personas sentadas en esa mesa. Pero esta historia no va de venganza, no exactamente, trata de ser borrada pieza a pieza y decidir un día que el silencio ya no significaba seguridad, que ser la callada no significaba que estuviera ciega o fuera débil, o estuviera esperando a ser rescatada. Significaba que estaba observando, grabando y esperando el momento de actuar con precisión, así que si alguna vez te has sentado en una sala llena de gente y aún así te has sentido invisible, déjame contarte cómo quemé la ilusión que construyeron a mi alrededor, mentira tras mentira cuidadosamente documentada. La mayoría de las mañanas en Rivas Analítica empezaban igual para mí, entrando antes de que el sol despuntara sobre los rascacielos de la Castellana en Madrid, aferrada a 2 cafés que yo no bebía y una bolsa de bollería para el desayuno por la que nadie me daba las gracias. El edificio olía a hormigón pulido y a vieja ambición, y se podría pensar que ser la hermana de la cofundadora me habría valido un saludo, quizá un momento de reconocimiento, pero aquí yo era simplemente Valeria, la que sabía dónde se guardaban las baterías de repuesto, la que se quedaba hasta tarde cuando los becarios olvidaban archivar los informes, la que escribía el modelo predictivo del que el equipo de ventas se atribuía todo el mérito de forma silenciosa, eficiente e invisible. Tenía un MBA por el IE Business School, y había construido 2 herramientas de segmentación conductual antes de cumplir los 30, pero Carla, mi hermana mayor, era la cara de la empresa, la voz en las entrevistas, el nombre en cada placa del vestíbulo. Y si notaba que el motor de innovación de la compañía estaba sentado en un cubículo trasero junto al armario de la limpieza, nunca lo mencionaba. No me ignoraban por malicia, eso habría significado que tenían que reconocer que existía, no, su crueldad era más sutil que eso. Yo era servicial, flexible, fácil de pasar por alto y a ellos les gustaba que fuera así. Una mañana pasé junto a un grupo de becarios que cuchicheaban en un rincón y se pusieron tensos al verme, ese tipo de tensión que tiene la gente cuando acaba de enviar un mensaje que esperan que no veas, pero no necesitaba revisar mi bandeja de entrada. Ya lo sabía. Unos días antes había encontrado un meme circulando por Slack, una foto mía limpiando la pizarra en la sala de conferencias B con el pie de foto, cuando el nepotismo viene con fregona. No lloré ni siquiera saqué el tema, guardé el archivo en una carpeta de mi disco encriptado etiquetada como interno, solo eso, sin drama, sin represalias, todavía no. Esa tarde, durante la reunión mensual de alineación, me senté en el borde de la sala mientras Beatriz Carrillo, una de las protegidas de Carla que ascendía rápidamente, se paraba frente a todo el departamento y presentaba mi modelo, los mismos gráficos, las mismas proyecciones, incluso la misma redacción, sin mencionar de dónde venía. Carla aplaudió primero diciendo brillante, sonriendo como una mentora orgullosa, esto es exactamente a lo que me refería cuando dije que necesitábamos ojos frescos. Ojos frescos. Yo había construido ese modelo durante 3 meses, probando cada suposición 2 veces, y Beatriz ni siquiera sabía lo que era un coeficiente de retardo de datos hasta que se lo expliqué, pero eso no importaba, lo que importaba era quién lo decía más alto, quién sonreía más ampliamente, quién se veía bien haciéndolo. Esa noche me quedé después de que todos se fueran, el edificio resonaba en su vacío, me acerqué a la impresora, saqué una copia de la presentación que Beatriz había enviado a la Junta Ejecutiva y la comparé con mi archivo original. Los metadatos lo confirmaban, la marca de tiempo coincidía línea por línea, mis iniciales en cada diapositiva. Puse ambos documentos en una carpeta transparente, la etiqueté con una sola palabra, pruebas, y luego la archivé porque a veces la acción más ruidosa es la preparación. Al final de esa semana había recopilado 4 casos más. Un correo electrónico donde alguien de diseño se refería a mí como buena para rellenar las métricas de diversidad. Otro hilo reenviado del jefe de marketing bromeando sobre ponerle mi nombre a la fregona de la oficina. Un mensaje de Slack de una gerente junior que decía, todavía cree que está en la línea para vicepresidenta, qué mona, y uno de la propia Beatriz. Si Valeria tuviera algo de carácter, ya lo habría usado, es inofensiva. Inofensiva. Esa palabra resonó más fuerte que las otras. Había construido mi reputación sobre ser constante, adaptable y no conflictiva,
había funcionado por un tiempo hasta que dejó de hacerlo. Carla y yo no habíamos estado unidas desde nuestros 20 años, pero ella solía fingir en público. Últimamente incluso esa fachada se había diluido, ya no me presentaba en las reuniones ni siquiera cuando los clientes preguntaban directamente. Sonreía y decía, Valeria apoya en operaciones, eso era todo, solo apoyo como el andamiaje de un edificio que todos admiran pero al que nunca dan crédito. Un jueves por la noche, mucho después de que la mayor parte de la oficina se hubiera vaciado, fui a dejar copias impresas de las proyecciones actualizadas en su despacho. Su puerta estaba ligeramente entreabierta y me detuve al oír voces. La suya y la de mi madre. Tiene que irse, dijo mi madre con voz afilada y pulida, la gente empieza a darse cuenta. No se irá, respondió Carla con tono cortante, ese es el problema, es demasiado útil, demasiado cercana, ya sabes cómo funciona esto mamá, manténla en la habitación pero lejos de la mesa, ella no pelea, nunca lo ha hecho. No sabían que yo estaba allí de pie, pero no me inmuté, no llamé ni entré, simplemente retrocedí, dejé la carpeta suavemente en la mesa auxiliar y me alejé sin hacer ruido. De vuelta en mi escritorio, abrí una nueva nota de audio, subí la grabación desde mi teléfono guardado en el bolsillo del abrigo y la guardé bajo una nueva etiqueta, fase 2. A la mañana siguiente la empresa celebró un evento de reconocimiento cultural en el atrio con pastas, serpentinas, una presentación en bucle con fotos de empleados sonrientes y frases sin sentido como elevando nuestra misión. Cuando llegó el momento del premio a la innovación de datos, ya sabía lo que venía, el nombre de Beatriz se iluminó en la pantalla, no como una nota al pie, no como una mención compartida, no como un basado en el trabajo de, solo ella de pie en el escenario, sonriendo ampliamente con mis tacones. Carla presentó el premio ella misma diciendo, este es el tipo de brillantez que queremos fomentar, mirando directamente a la multitud, y ni una sola vez en mi dirección. El aplauso fue agudo, performativo. Miré la foto en la pantalla, Beatriz sosteniendo mi conjunto de datos, mi algoritmo, mi futuro, llevándolo como un abrigo prestado que no entendía pero amaba la atención que le traía. No aplaudí, no me moví. Más tarde esa noche regresé a mi oficina para encontrar una carpeta colocada cuidadosamente en mi silla, sin nombre, sin nota, dentro había una impresión a todo color de la presentación por la que Beatriz acababa de recibir reconocimiento, mi diseño, mis datos, mis anotaciones eliminadas, reemplazadas con su marca de agua en cada diapositiva. Revisé el registro de la impresora, impresa 2 horas antes del evento, así que hice lo que siempre hacía, lo documenté, escaneé cada página, me la envié a mí misma, la archivé 2 veces, una en una nube encriptada y otra en un disco externo en casa, porque pensaban que yo era inofensiva, pero no era pasiva, era deliberada, y a veces la supervivencia se parece mucho a la rendición justo antes del giro decisivo. El día del inversor en Rivas Analítica no era solo un evento, era una actuación, todo, desde el aroma en el vestíbulo hasta el tono de las servilletas estaba curado a la perfección. Carla vivía para ello, era magnética en estas salas, todo gestos equilibrados y encanto coreografiado. Llegué temprano esperando lo habitual, que me mantuvieran fuera de la vista, que me dieran un rol logístico, que me dieran las gracias solo cuando alguien necesitara imprimir una credencial extra o reponer café, y efectivamente encontré mi tarjeta con mi nombre retirada del gráfico de asientos de los analistas y reasignada discretamente a la mesa de hospitalidad. Beatriz afirmó que fue un error administrativo, no discutí, esperé hasta que se fue y moví mi nombre de nuevo a donde pertenecía, no por reconocimiento sino para que constara en acta. Para el mediodía, los invitados iban entrando. Me paré cerca de los ventanales, lejos del centro de atención, mis manos aún hormigueaban por las ediciones del día anterior. El aire en la sala estaba rígido de tensión disfrazada de optimismo. Me estaba sirviendo una segunda taza de café cuando entró Carla. Se movía como alguien que creía que la habitación ya le pertenecía, segura, radiante y calculadora. Llevaba 2 cafés con leche, sonrió amablemente a un socio principal y luego se dirigió directamente hacia mí. Por un segundo casi creí que simplemente pasaría de largo, pero no lo hizo. Su muñeca giró solo un poco, lo suficientemente sutil para fingir torpeza, lo suficientemente deliberada para ser inconfundible, y el líquido caliente estalló fuera de la taza golpeándome en el regazo. Empapó mis pantalones al instante, escaldando la piel antes de que mi cerebro pudiera registrar el dolor. Se oyeron jadeos, alguien resopló, unos pocos se rieron suavemente e inseguros de si responder. La voz de Carla se elevó con preocupación teatral. Valeria, oh Dios mío, lo siento mucho, sigo siendo tu favorita, ¿verdad?
Sus palabras sabían a desafío. Le sostuve la mirada y la mantuve, no me inmuté, no maldije, no lloré, simplemente asentí una vez, me giré lentamente y salí de la habitación con los muslos ardiendo y el orgullo empapado, pero no con vergüenza, ya no. En el baño cerré la puerta del cubículo y me apoyé contra la pared de metal frío dejando que el vapor del dolor y la claridad llenaran el silencio. Me cambié a los pantalones negros de repuesto que guardaba escondidos en mi taquilla, mis manos temblaban mientras limpiaba la quemadura con toallas de papel húmedas, pero incluso entonces, incluso temblando, sabía que no me estaba desmoronando, me estaba cristalizando. De vuelta en mi escritorio, mi bandeja de entrada sonó con un correo electrónico para toda la empresa, el asunto decía felicitaciones, Beatriz Carrillo. Lo abrí y leí el anuncio lentamente. Beatriz había sido nombrada directora de estrategia de datos, un rol que yo había inventado, un departamento que yo había construido desde cero, la estructura, las proyecciones, la hoja de ruta propuesta, todo mío ahora introducido bajo su nombre. El correo cerraba con una cita de Carla elogiando a los jóvenes líderes que llevan la antorcha hacia adelante. Fue entonces cuando lo sentí como una piedra cayendo en el agua, no dolor, no rabia, solo determinación. Desbloqueé la carpeta que había estado construyendo durante meses, la que nadie sabía que existía, y añadí un archivo más esa noche. Las imágenes de la cámara de seguridad cerca del salón de inversores donde el derrame de Carla había sido captado desde un ángulo perfecto, su trayectoria, sus ojos, su sonrisa un segundo antes de tiempo. Incluí una copia de los borradores del proyecto, los que tenían mis notas, mis ediciones al margen, la letra de Beatriz sobre mi estructura, todo ello almacenada y encriptada metódica y silenciosamente. Y luego abrí mi cuaderno, el que solo usaba cuando importaba, y escribí lo que sabía que era verdad. Me dieron café, yo les daría fuego. La oficina se sentía inusualmente quieta esa mañana, no tranquila, sino tensa con algo no dicho. Llegué temprano no para desaparecer, sino para prepararme. En mi escritorio abrí la carpeta etiquetada fase 3, verifiqué el correo electrónico que había enviado la noche anterior y vi la confirmación, entregado. Sin texto en el cuerpo, sin saludo, solo archivos adjuntos, solo la verdad. La reunión de estrategia trimestral comenzó a media mañana. Yo no aparecía en la agenda, no había ninguna silla marcada para mí, pero me senté de todos modos, lejos de la pantalla pero lo suficientemente cerca para ver lo que intentaban quitarme. Beatriz abrió la sesión con una sonrisa pulida y comenzó a explicar su modelo, mi modelo, cada gráfico, cada línea predictiva, cada flujo de lógica venía directamente de los borradores que yo había pasado noches construyendo. Lo único que era suyo era la voz que lo presentaba. Carla observaba desde un lado con los brazos cruzados, la cara fija en esa expresión tranquila de autoridad, ni una sola vez me miró, nadie lo hizo. No interrumpí, no monté una escena, me senté allí y dejé que sucediera, absorbiendo cada mentira como oxígeno que ya no necesitaba. Después, cuando la sala se vació, volví a mi escritorio. Un nuevo mensaje parpadeó en mi pantalla, era automatizado. Gracias por apoyar la presentación de hoy, Valeria. Gran toma de notas. Sin nombre, sin firma, solo un borrado empaquetado como agradecimiento. Abrí mi archivo, cada borrador del proyecto estaba allí, anotado con marca de tiempo innegable. Subí la carpeta completa a un servidor seguro en la nube bajo mi control, bloqueado tras 3 capas de encriptación. Esa noche caminé hasta que me dolieron los pies, pasé escaparates brillando con una calidez que yo no sentía, deambulé por edificios familiares como un fantasma. Cuando llegué a casa no encendí las luces, simplemente me senté a la mesa de la cocina, con el abrigo aún puesto, las manos envueltas alrededor de una taza de té que se enfriaba. Recordé una frase que Adrián me dijo una vez: tener razón en silencio es la cosa más peligrosa del mundo porque nadie lo ve venir. Abrí mi portátil, busqué el correo electrónico del asesor legal en el que él confiaba una vez, adjunté el archivo y escribí 2 palabras en la línea de asunto: evidencia interna. No sentí miedo ni fuego, solo claridad, ya no se trataba de obtener crédito o hacer ruido, se trataba de hacerlo innegable, y si querían silencio, estaban a punto de oír cómo se desmoronaba. La mañana en que todo cambió no se anunció, sin susurros, sin correos electrónicos, solo el zumbido habitual de monitores y cafeteras. Estaba revisando resúmenes de llamadas cuando el ascensor sonó. 3 hombres salieron, 2 llevaban trajes oscuros escaneando la sala con eficiencia practicada, el tercero caminaba más despacio con intención, Adrián.
Pero esta no era la versión del que nadie aquí había visto, sin sonrisa casual, sin postura relajada, solo un traje negro a medida, una mirada tranquila y un silencio que hizo que la oficina se paralizara a su alrededor. Carla salió de su despacho con la sonrisa lista. Adrián, dijo demasiado alegremente, qué sorpresa. Él la cortó, hagamos esto rápido. Las puertas de la sala de juntas se abrieron como si hubiera sido ensayado. Dentro, Luis, del departamento legal, tomó asiento. Carla se acomodó en la cabecera, yo permanecí de pie detrás de todos ellos. Adrián colocó 2 carpetas sobre la mesa, una frente a Carla, la otra frente a Luis. Transferencia de interés de control, dijo con efecto inmediato, Rivas Analítica está ahora bajo el grupo Estevez. Carla parpadeó, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, respondió él, lo que ha estado sucediendo aquí no es solo poco ético, es corrosivo. ¿Haces esto para castigarme? La voz de ella se elevó porque defendí esta empresa. No hago esto porque curaste una mentira y borraste a las personas que construyeron tu éxito. Se giró hacia mí. Caminé hacia adelante, saqué un USB de mi bolsillo y lo conecté al proyector. Nadie me detuvo. Primero las imágenes de seguridad, la mano de Carla soltando el café con intención inconfundible. Segundo, correos electrónicos internos burlándose de mí, reduciendo mi papel a un chiste. Tercero, comparaciones lado a lado de mi modelo y el que Beatriz presentó, despojado de mi nombre. Cuarto, documentos anotados con mi letra y control de cambios. Y finalmente una diapositiva con una sola frase, si el silencio protege al abusador, que el ruido redima la verdad. Beatriz bajó la cabeza. Luis miró a Carla, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Ella se enderezó, esto es un ataque personal. No, dije yo, es una corrección. Adrián se puso de pie, con efecto inmediato, Carla Rivas es destituida de su cargo, comienza una auditoría formal hoy mismo. Tu contrato queda rescindido, pendiente de revisión legal. Carla miró hacia nuestra madre, sentada cerca de la pared. Ella no habló, no se movió, miró fijamente hacia adelante, distante. Cuando la sala se vació, esperé. Cuando solo quedamos nosotros, caminé hacia el proyector, quité el USB y me giré hacia la ventana. Una vez dijiste que yo era demasiado blanda para sobrevivir, dije en voz baja, resulta que solo era lo suficientemente silenciosa para aguantar más que tú. No hubo respuesta, no necesitaba una. El lunes, después de que todo cambiara, la oficina parecía la misma, pero la atmósfera había cambiado, el aire era más claro, más ligero, el tipo de silencio que ya no significaba peligro, sino recuperación. La placa con el nombre de Carla había desaparecido, su despacho de la esquina estaba vacío, la puerta recién pintada. La renuncia de Beatriz llegó el domingo por la noche tarde, breve, educada, algo sobre nuevas direcciones. No respondí, ella no esperaba que lo hiciera. En la recepción, una nueva cita enmarcada colgaba junto a la declaración de la misión, decía, el silencio me dio fuerza, la verdad me dio mi voz. Debajo, mi nombre. Limpio, simple, poder tranquilo. No me detuve a admirarlo, simplemente pasé de largo y seguí adelante. En mi despacho, Luis y nuestra nueva jefa de recursos humanos se unieron a mí para finalizar el primer código de ética real de la empresa. Documentamos protecciones para denunciantes, pautas claras de autoría, reglas para la atribución, responsabilidad, transparencia, el tipo de reglas que todos solíamos fingir que no eran necesarias, pero lo eran, y ahora existían. Luis firmó y me entregó el bolígrafo. Esto no habría sucedido sin ti, firmé a continuación. No debería haberme necesitado a mí, dije, pero empieza ahora. Más tarde esa semana, un mensaje corto sonó en mi bandeja de entrada. Asunto, te debo una disculpa, de Beatriz. No se defendió, admitió lo que había permitido, lo que decidió no detener, dijo que el silencio parecía más fácil que estar sola, dijo que lo lamentaba ahora. No respondí, pero guardé el mensaje. Unos días después mi madre apareció sin previo aviso, no pidió un recorrido ni mencionó a Carla, simplemente se paró frente a la pared de cristal de mi oficina, y miró hacia la ciudad. Vine a verlo, dijo, el lugar que cambió todo. Le serví té sin leche, sin azúcar, justo como siempre lo tomaba. Miró alrededor una vez, luego a mí, tú diriges esto ahora. Le sostuve la mirada, yo lo lideró. Ella asintió, se siente diferente, se siente justo.
No revisamos el pasado, sin disculpas, sin excusas. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Nunca necesitaste arreglo, dijo, solo espacio. Esa noche apagué mi portátil después de aprobar una nueva iniciativa, becas de liderazgo para mujeres en ciencia de datos y comportamiento. Las primeras 4 beneficiarias ya habían sido seleccionadas, tranquilas, brillantes, pasadas por alto durante demasiado tiempo. Sin discursos, sin focos, solo una quietud que finalmente se sentía mía. La gente lo llamó venganza, no lo fue. Nunca necesité que cayeran, solo necesitaba espacio para ascender.